soldados. Los músculos de la guerra. La batalla es el momento más crucial de la guerra, y su resultado, bueno o malo, será decidido por el valor de los soldados y la habilidad de sus jefes. La victoria también dependerá de cómo sean abastecidos los soldados en lucha. Hoy día los suministros son transportados a la línea del frente en helicópteros gigantes como este. Todo, desde balas hasta bizcochos, desde sangre hasta mantas. Estos helicópteros son solo el último eslabón de una larga cadena y una compleja organización, sin las cuales las armas más mortíferas quedarían silenciosas y el soldado más valiente moriría. En el cuartel general logístico del ejército estadounidense en Alemania, los oficiales están planificando la recepción de los hombres de una brigada blindada. 17.000 hombres y 50.000 toneladas de equipo llegados desde Fort Hood, Texas. El objeto de la guerra, según un general de la Guerra Civil Americana, era estar allí el primero y con más. Hoy tenemos una palabra más prosaica para definir eso: logística. El arte práctico de desplazar a los ejércitos y abastecerlos. Estoy comprobando un horario de trenes para el desplazamiento de los M1, M2 y M3. Tenemos un problema con los horarios de trenes y estoy especialmente interesado en la zona norte. Para un ejército moderno es un trabajo enorme, como mover una pequeña ciudad con todos sus servicios. Todo, desde almacenes y talleres hasta sanatorios, cines y tiendas. Por tierra, mar y aire se reúne el vasto y mortífero inventario de un ejército del siglo XX. Este es el horario. La atención al detalle es vital para hacer que todas las piezas del complejo rompecabezas guerrero encajen en el tiempo y lugares justos. Hombres, camiones y tanques. América flexiona sus músculos de la guerra. Dice que esta unidad viene con solo la mitad de la fuerza de la que estaba programada. Ponla solo allí después de que yo te lo diga. Ahora solo tienes que descargar mi camión. En el siglo XIX, casi todos los hombres uniformados estaban desplegados dentro del alcance de los cañones enemigos. Hoy el trabajo de suministro se ha hecho tan amplio que muchos soldados nunca ven el frente. En Vietnam, solo 1 de cada 7 soldados se vio realmente envuelto en combate. Por muy complejo que sea el uso de la tecnología, en cierto aspecto, un ejército de hoy es como cualquier otro de la historia. Según la famosa frase de Napoleón, marcha sobre su estómago. Los soldados, para mantener una fuerza de combate efectiva, necesitan 3.000 calorías al día, aunque les sean servidas con un sabor que pocas madres reconocerían como tal. Estás tirando más al suelo de lo que dejas en la mesa. Espera un momento, mira. Se corta así. Cuidado con los dedos, que los necesitarás. Asegúrate de que lo mueves bien y de que todos los ingredientes están arriba. Si no se van a quejar, dale su ración completa. Obviamente,
La falta de comida tiene un efecto físico en el cuerpo de un soldado, pero tiene un efecto igualmente dañino en su moral. El hambre ha acelerado derrotas con mucha frecuencia en la historia, así que un general inteligente se preocupa mucho de que su tropa esté bien alimentada. He estado allí y me han dicho que en el próximo envío de las 8 esperan lo que falta de pilote más el suyo, así que deberán tener como unos 6.000. Creo que llegaremos a superar los 25.000 barcos, pero de todos modos no hay problemas. Durante buena parte de la historia, la alimentación de sus soldados fue uno de los mayores problemas de un general. Y era un problema que crecía conforme el tamaño de los ejércitos se incrementaba. Eduardo III, en su camino a Crecy, encontró difícil alimentar a sus 11.000 hombres. En el apogeo de la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, el rey sueco Gustavo Adolfo II y su oponente Wallenstein tenían cada uno ejércitos de 100.000 hombres. Estos ejércitos eran como enormes orugas devorando su camino a través de la tierra, dejando un rastro de hambre y destrucción tras ellos. Cuando el suministro de alimentos fallaba, los soldados lo solucionaban por su propia cuenta, saqueando a los habitantes de las zonas por las que marchaban. En la Primera Guerra Mundial, los soldados se podían contar por millones. Pero la invención en el siglo XIX de la comida enlatada y seca significó que la alimentación de los ejércitos ya no era un problema. Una panadería se enorgullecía de consumir unos 70.000 kilos de harina en un solo día. Graham Williams recuerda otras exquisiteces. En aquellos días, tal vez tenía un trozo de tocino y un gran saco lleno de panes, o un cajón de madera lleno de latas de mermelada y otras cosas. Las raciones adecuadas eran carne fresca o, en lugar de carne fresca, una lata de carne en conserva. También había mantequilla en lata. En lugar de pan, para complementarlo había galletas del ejército, una especie de galletas para perros. Y otra cosa llamada maconichie. Era una ración de carne de buey y verduras en lata. Calentándolo no sabía muy mal, pero había un tipo en nuestra sección al que le gustaba frío, un sabor de lo más repugnante. En nuestro batallón nunca teníamos leche para nuestro té. Había un terrible desperdicio de comida, especialmente había montones de queso, mucho más del que necesitábamos realmente. Había siempre un montón de aquel desperdicio y en particular latas de carne. En muchos casos el fondo de las trincheras era tan fangoso que se ponían latas de carne como una especie de pavimento. Una notable característica de la Segunda Guerra Mundial fue la capacidad de los aliados para alimentar y abastecer tropas en cualquier parte del mundo. Pero lo que el soldado inglés quería era té. Un enfermero pensaba que los 5 principales elementos antes del choque de la granada eran una taza de té y 4 terrones. Pero cuando los soldados no logran tener su comida regular, revierten a los métodos de tiempos pasados. Íbamos mal de comida y llegamos a una aldea, a una pequeña aldea. Nos aseguramos bien de que allí no hubiera tropas. Vigilamos bien por todas partes. Normalmente tratábamos de rodear los pueblos. Llegamos allí y había unas 5 o 10 familias viviendo en unas pocas casas. Nosotros llegamos allí con nuestras armas. Ellos no tenían. Y también estaban hambrientos. Tenían muy poco para comer. Había sobre todo mujeres y niños. La gente estaba hambrienta y hacía mucho frío. Bueno, les quitamos todo. Cuando estábamos en unidades y no podíamos conseguir comida, nos metíamos en los pueblos y cogíamos todo lo que podíamos. Cuando encontrábamos un animal que a veces los rusos habían escondido en alguna parte, un cerdo, pollos o lo que fuera, nosotros lo matábamos todo. Creo que uno se hace despiadado cuando pasa hambre y mira solo por sí mismo. Los soldados siempre han necesitado otras comodidades para aliviar la tensión de la batalla o disipar el tedio de la vida en el campo. Muchas de ellas, como burdeles o cerveza, han de ser llevadas al frente. Así que la paga regular ha sido siempre esencial para mantener un ejército contento. En efecto, la palabra soldado procede del latín solidus, la moneda usada para pagar a los legionarios el sueldo diario. En el frente los cigarrillos fueron un gran consuelo. En ambas guerras mundiales estuvo ampliamente extendido el fumar sin cesar. Bajo la tensión de la batalla, los fumadores estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para conseguir un cigarrillo, y el tabaco conseguido era uno de los grandes botines de la guerra.
Una buena moral depende de unos buenos suministros. El ejército de los Estados Unidos se ha enorgullecido de su capacidad de cuidar a sus soldados donde quiera que estén. En Vietnam, las posiciones avanzadas eran abastecidas por helicóptero, regalos de casa, correo e incluso periódicos. Claro está que había veces en que la abundancia y variedad del abastecimiento eran casi una molestia. La lluvia era tan frecuente que los helicópteros, si trataban de aterrizar, se hundirían en el barro, por tanto, no podían hacerlo. Se ponían a unos 10 metros del suelo y empezaban a tirar los suministros. Lo que estaban tirando eran cajas de cartón con uniformes nuevos. Puedo recordar que estuvimos 80 días sin una comida decente. Un helicóptero llegó con un suministro, pero lo que nos lanzaron fue lo que llamamos raciones PX, que contienen chocolatinas, papel higiénico, cigarrillos y cosas así. Ni un trozo de pan, ni tampoco café. La munición siempre ha sido una exigencia vital para un ejército en lucha. Pero para los primeros ejércitos, el suministro de municiones era un problema menor que el de los alimentos. Un cañón como este, de 1640, raramente disparaba más de 4 o 5 veces por día, usando a lo sumo 100 balas en una campaña. Un ejército de este periodo llevaría con él todo su suministro para toda la campaña. Este cañón napoleónico usaba más munición, pero aún así no disparaba más de 300 veces en una campaña. Es solo al llegar a los cañones del siglo XX cuando cambia el cuadro y también otras cosas. Este es un cañón inglés de campaña, un modelo utilizado en la Primera Guerra Mundial. Durante el primer bombardeo de la batalla del Somme en 1916, la artillería inglesa disparó entre 1 y 3/4 de millón de proyectiles, y cada uno de los cañones empezó este bombardeo con 1000 cargas en su posición. Durante la Primera Guerra Mundial, la munición superó a la comida como el artículo más suministrado a las unidades en el campo. En 1916, una división en el frente requería 20 vagones de comida al día, pero 30 de municiones. Transportar granadas, armas ligeras y munición de cañones de campaña era muy duro, pero en la artillería pesada el trabajo era agotador, como bien sabe Montague Clift. Los hombres tenían que hacer un trabajo colosal, mucho mayor en nuestro caso que en el de la artillería de campo. Nuestros proyectiles eran muy pesados y tenían que ser movidos a brazo. Había cientos de ellos. Yo tengo un récord de 400 proyectiles disparados por nuestros 4 cañones en 40 minutos. Estaban los 4 juntos. No solo entonces, sino cuando la munición tenía que ser repostada desde los camiones de atrás. Se usó tanta munición que solo la completa transformación de la industria pudo satisfacer la demanda. Así que solo el reclutamiento de las mujeres pudo mantener las fábricas en marcha. Se necesitó la insaciable necesidad de suministros de la guerra moderna para comenzar a emancipar a las mujeres. Con la mecanización, las necesidades de los ejércitos se habían hecho más complejas. Se requerían unidades de especialistas para mantener todo este equipo en marcha y listo para la batalla. Una creciente proporción de soldados no eran combatientes en el viejo sentido del término. En vez de eso, eran servidores de la maquinaria en la época de la guerra industrializada. El ingrediente esencial para mantener en marcha un ejército moderno es el combustible. Es vital para la guerra del siglo XX. Se han lanzado campañas militares para asegurarse un suministro seguro de petróleo. En las operaciones cotidianas de un ejército, la logística tiene el crucial trabajo de poner combustible en sus tanques, sus aviones y sus camiones, ya sea con cisternas, oleoductos o, si todo falla, con latas. Las dotaciones de los tanques no piensan en kilómetros por litros, sino en litros por kilómetros. Un moderno tanque de batalla tiene una media de 10 litros por cada kilómetro y medio en carretera, pero moviéndose a velocidad de campo a través, subirá su consumo a 15 litros.
En agosto de 1944, el tercer ejército americano encontró la tiranía de la logística más dañina que la resistencia enemiga, cuando intentó perseguir a los alemanes a través del río Mosa. El general George Patton creía que esta falta de gasolina le impidió acortar la guerra. Hizo una observación clásica. Mis hombres pueden comerse sus cinturones, pero mis tanques han de tener combustible. En el desierto occidental, el combustible regulaba el ritmo de la guerra. En 1941 las penalidades de los ingleses se vieron empeoradas por una pieza esencial del equipo, la lata de petróleo de 20 litros. Descrita como endeble y mal construida, el general Auchinleck creía que fue la causa de la pérdida de 1/3 de sus suministros de petróleo. Calculando los tanques destruidos, escribió el general Desmond Young, el número de hombres que fueron muertos o llevados a cautividad a causa de la falta de petróleo y los barcos y marinos mercantes perdidos al transportarlo, se hace imposible olvidar cuántos millones de litros se fueron a la arena. Los alemanes tenían una lata mucho más sólida. Los aliados la copiaron y su apodo se ha convertido en parte del idioma inglés. Jerrycan, la lata del Jerry. La Segunda Guerra Mundial acentuó el fuerte lazo entre poder militar y músculo industrial. La tremenda fuerza de América fluía de sus fábricas y la envergadura de su producción de guerra fue enorme. En el apogeo de su producción, en 1944, fabricaron 2 millones de camiones, 100.000 aviones, 84.000 tanques y 7.500 locomotoras. Hasta los rusos, que tuvieron que trasladar cientos de fábricas a los Urales por motivo de seguridad, lograron en 1942 construir cerca de 25.000 tanques. Algunas de aquellas fábricas hacían un T-34 en solo 30 horas. Para Alemania su causa estaba perdida. En el mejor de los casos solo podían producir 19.000 tanques al año. Bueno, tenemos 26 barcos, 4.300 pasajeros, 1.800 vehículos y 800 remolques que llegarán a lo largo de las próximas 24 horas. Póngalos cerca con el número de crédito del convoy en este lado. El sargento Johnson les dará las hojas de ruta. De acuerdo. Abastecer un ejército, y especialmente uno moderno, con sus exigencias, es una tarea enorme. Por eso muchos ejércitos del siglo XX han creado unidades de especialistas, como esta, el 27 Regimiento, grupo de apoyo logístico del ejército inglés, cuyo trabajo no es combatir, sino transportar suministros donde son requeridos. La buena actuación de los combatientes en el frente puede muy bien depender de la efectividad con que hagan aquí su trabajo los soldados. Durante siglos, los ejércitos tuvieron que confiar en el carro para transportar los suministros. Era lento y engorroso, y en los atroces caminos de la época significaba que rara vez podían viajar más de 15 kilómetros al día. El tamaño del tren de bagajes creció rápidamente. En el siglo XVI, un ejército de 24.000 hombres tenía 3.000 hombres para acompañarlo, pero ni siquiera una columna de este número podía transportar bastantes alimentos para mantener a todo el ejército. Pronto los soldados se vieron obligados a vivir del terreno y a menudo el ejército degeneraba en poco menos que una chusma. Las cosas se ponían mucho peor si la marcha se hacía a través de un país ya agotado por la guerra. Entonces los soldados y los civiles pasaban hambre juntos. La conducción de una campaña estaba gobernada por los problemas de transportar suministros y el general victorioso era el que los dominaba. En la campaña de Austerlitz, en 1805, Napoleón llevó más de 200.000 hombres y cerca de 400 cañones a través de Europa, desde la costa del Canal hasta lo que es ahora Checoslovaquia.
Sus regimientos se desplazaban dispersos para no agotar el país y sus unidades de transporte iban y venían llevando alimentos y munición en la retaguardia del ejército. Este dominio de la logística fue un factor en su victoria. En 1813, Wellington condujo a su ejército contra los franceses en España, donde se decía que un ejército pequeño podía ser derrotado y uno grande se moriría de hambre. Una agricultura pobre y un terreno desolado significaban que el ejército de Wellington no podría vivir de la tierra. Pero al asegurarse el acceso a los puertos próximos, podía importar todos los suministros que necesitaba para echar a los franceses de la península. Incluso en este siglo los caballos y las mulas han seguido siendo esenciales. En la Primera Guerra Mundial los ejércitos no habrían sobrevivido sin ellos, y lo mismo que se llevó miles de hombres jóvenes hacia el ejército, también vació los establos de Europa. Solo el ejército alemán necesitó 84.000 caballos. Los alemanes hicieron un amplio uso de los caballos, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sus divisiones de infantería reposaban como hicieron durante siglos en carretas tiradas por caballos, porque sus divisiones, Panzer, monopolizaban todo su transporte motorizado. Lo que impresionó a muchos soldados aliados en Normandía no fue la visión de alemanes muertos, sino esto. No fue solo la escasez de camiones lo que llevó a la supervivencia del transporte animal. Cuando el terreno y el clima resultaban imposibles, los caballos y las mulas funcionaban. Por ejemplo, en Birmania, el transporte por carretera convencional era inútil. El único camino era el que se abría a machetazos en la jungla. Las mulas podían seguir a los soldados por todas partes. Fueron muy útiles en las operaciones contra los japoneses, como recuerda Cyril Boldock. Las pequeñas llevaban cerca de 50, 75 kilos o quizá un poco más, y las grandes probablemente unos 100. Llevaban de todo, desde picos y palas hasta suministros médicos, municiones y lo más importante de todo, la radio, sin la cual no habríamos podido conducir la campaña ni ser reabastecidos. El terreno que cubrimos durante aquellas operaciones variaba desde el llano hasta la región montañosa, donde las laderas eran casi verticales y estas no siempre estaban secas. A veces eran muy fangosas y resbaladizas. En algunas ocasiones, en esta clase de marcha no se podían manejar las mulas de forma normal. De cuando en cuando se volcaban y se aplastaban con su carga en el fondo de grietas y barrancos y teníamos que bajar a rescatarlas. Y claro está, lo más importante de todo era la carga que llevaban. Desde que empezamos la marcha hasta que llegamos debimos hacer unos 1500 kilómetros o quizá más. En cualquier clase de batalla, pero en particular en las zonas de jungla, puedes estar muy cerca del enemigo sin saberlo. Y claro está que una de las cosas esenciales era el máximo silencio que fuera posible. Una cosa que no se podía permitir que ocurriera es que una mula rebuznase cuando los japoneses estaban cerca. Así es que antes de salir les hicimos a todas la sencilla y rápida operación de cortarles las cuerdas vocales. No es una operación irreversible. Así que hacia el final de la campaña, alguna de sus cuerdas vocales comenzaría a funcionar de nuevo. Nos dijeron que las mulas eran una despensa de reserva para nosotros. Y cuando llegó el momento y estábamos hambrientos, y lo estábamos a menudo, se le ofrecía mula a la gente. Recuerdo que nunca nos comimos ninguna. Preferíamos pasar hambre antes que comérnoslas. Son absolutamente esenciales para el éxito de la campaña. Y claro, para nuestras vidas también. En los Alpes bávaros aún hay problemas de transporte, incluso en la era del helicóptero. Aquí el ejército de Alemania Occidental mantiene una unidad de mulas. Estas mulas, en una extraña fusión de lo antiguo y lo moderno, llevan misiles antitanque Milán. Es una forma de transporte en la que se puede confiar en todas las estaciones.
Los ejércitos modernos hacen un extenso uso del sistema de ferrocarriles para desplazar equipo pesado a largas distancias, desde muy atrás del frente y directo a la zona de batalla. Los ferrocarriles son tan familiares al paisaje del siglo XX que es difícil apreciar lo revolucionario que fue el tren en el pasado. Hace 100 años, aquella fue realmente la era del tren. En el siglo XIX, este cambió el rostro de la guerra. Antes un ejército habría necesitado 2 semanas para viajar 300 kilómetros. Pero en 1846 los rusos habían transportado 14.500 hombres a esa misma. En 1866 y 1870 el uso de los ferrocarriles por Prusia le permitió concentrar sus ejércitos con tal velocidad y eficacia sin precedentes que aplastó a Austria y Francia. El ferrocarril ya jugó una parte crucial en la Guerra de Secesión americana. Los confederados tenían mejores generales y tácticas superiores, pero fueron repetidamente frustrados por la capacidad del norte para desplazar vastos números de tropas de la Unión y suministros rápidamente por tren. En 1914, la movilización fue controlada por el horario de los trenes. Los alemanes eran expertos en el uso militar del ferrocarril y en el apogeo de su movilización salía un tren desde Colonia cada minuto. En la Segunda Guerra Mundial, un sistema europeo de doble vía podía transportar una carga igual a la que llevaran 1.600 camiones. El sistema viario en Rusia, sin embargo, estaba planeado para ponerle dificultades a cualquier invasor. Solo el material circulante en Rusia podía ser usado en los raíles rusos. Cuadrillas alemanas tuvieron que convertir todo un sistema de vías. Las vías férreas en Rusia tenían un ancho mayor y tan pronto como ocupábamos una línea de ferrocarril, las tropas ferroviarias golpeaban los raíles hasta hacerlos como los alemanes. Pero los ferrocarriles son vulnerables y los partisanos rusos hicieron de los trenes de abastecimiento alemanes su principal blanco. Hacia el final de la guerra, los partisanos eran más efectivos y llegaban menos suministros de combustible y municiones. El fracaso al no reconocer la importancia de los ferrocarriles tendría un efecto desastroso en el plan de invasión alemán y fue un factor fundamental en su derrota. Cuando llegaban los suministros, aún tenían que ser transportados desde las terminales hasta el frente, y era el camión el que tenía que proporcionar el último eslabón en la cadena de abastecimiento. Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando el camión comenzó a imponerse al caballo, y llegó el momento en que su contribución cambió la historia. Esto es el noroeste de Francia, y esto se parece a cualquier otro tramo de una carretera provincial francesa, pero el mojón de piedra indica que debe tener algo más. En efecto, es la carretera de la ciudad francesa de Verdun, desde el pueblecito de Bar-le-Duc, 30 kilómetros atrás. Las palabras cuentan la historia. Esta es la Voie Sacrée. En 1916, cuando los alemanes atacaron Verdun, todos los caminos que conducían a la ciudad quedaron cortados o cubiertos por su artillería, excepto este. Con feroz energía, los franceses enviaron hombres y suministros a lo largo de este camino hacia los defensores de Verdun. Cada 14 segundos pasaba un camión por este punto llevando suministros de comida, municiones y soldados. Se dice que sin el motor de combustión interna, Verdun no habría sobrevivido. La Voie Sacrée, o Vía Sagrada, permanece como un monumento a aquellos camiones y a los hombres que los conducían. La ciudad rusa de Leningrado también debió su salvación al transporte motorizado. En 1941 fue sitiada por los alemanes y faltó la comida cuando llegó el invierno. El enorme lago Ladoga, tras Leningrado, se heló y los rusos construyeron una carretera sobre el hielo. Postes de control de tráfico fueron levantados a lo largo de la ruta. Los camiones marchaban noche y día a una distancia de 330 kilómetros sin espacio para el error en la carretera de hielo. Una rebanada de pan era la ración diaria para el pueblo de Stalingrado. Durante el asedio perecieron alrededor de 800.000. Cuando los camiones rusos se desplazaron a través de la carretera de hielo, la Luftwaffe trató de obstruir el sustento de Leningrado.
carretera de hielo permaneció abierta hasta que se derritió en la primavera. Leningrado fue al fin liberada en 1944, pero fue la carretera de hielo de aquel invierno lo que la salvó. El transporte motorizado de hoy parece tener un papel menos dramático que el jugado en la Voie Sacrée o la carretera de hielo. Sin embargo, si los soldados han de recibir los suministros que necesitan para permitirles vivir y pelear, entonces las principales rutas de suministros tras ellos, carreteras, puentes, ferrocarriles, deben permanecer abiertas. Sin este cordón umbilical de suministros, las esperanzas de victoria de un ejército son bastante limitadas. Mantener un ejército abastecido es crucial para la supervivencia de los soldados, pero la logística juega un papel más amplio en la conducción de una guerra. Logística es la parte de la ciencia militar que atiende la marcha de las tropas en campaña. 130 años separan dos fuerzas especiales que envió fuera a Inglaterra, una a Crimea, la otra a las Islas Malvinas. Tenían una cosa en común. Ambas estaban muy alejadas, con una línea de comunicaciones inmensamente larga. La organización de los suministros llevaría a determinar qué clase de guerra harían. Pues todo lo que aquellos soldados necesitasen para vivir y pelear tendría que ser transportado miles de millas por barco. Los barcos eran el único eslabón entre Inglaterra y su fuerza expedicionaria sitiando la fortaleza rusa de Sebastopol en 1850. La vida en las inhóspitas mesetas de Crimea era dura en el buen tiempo. En invierno era terrible. La incompetencia se mezcló con la inexperiencia para producir el caos administrativo y la campaña se convirtió en un símbolo de sufrimiento y privaciones. Los hombres morían de insolación mientras que fardos de ropa de abrigo eran hundidos en la bahía para formar pasarelas de desembarco. Todas las graduaciones parecían espantapájaros barbudos. Los uniformes se gastaban y no podían ser reemplazados. Se pidió a los oficiales que llevaran sus espadas porque no había otra manera de distinguirlos de los soldados rasos. Durante 2 años el ejército inglés peleó y resistió. La organización inglesa mejoró. La resistencia rusa se derrumbó. Sebastopol cayó y quedó asegurada una victoria inglesa. Cuando los argentinos ocuparon las Malvinas, podían alcanzar con facilidad las islas con transporte aéreo desde el continente. Las cosas eran muy diferentes para los ingleses. Simplemente poner en camino la fuerza especial fue una gran hazaña logística. Hubo que requisar barcos de todos los tipos. Luego llegó la compleja tarea de cargar las 1001 cosas requeridas por una fuerza de combate. El general Ian Buster recuerda aquellos febriles primeros días. Alrededor de las 5 de la mañana yo pude contactar con varios depósitos, alertarlos y poner así en marcha la descarga de 5.000 toneladas de artículos. Literalmente cargamos conforme los barcos llegaban a la bahía. Y eso significa que lo hicimos no como querríamos hacerlo para un asalto anfibio, sino conforme los barcos estaban allí y, por supuesto, cumplir las exigencias del Ministerio de Comercio, la regulación de carga de barcos mercantes. Esto creó grandes problemas después. Descubrimos, por ejemplo, que 5.000 latas de gasolina que creíamos que estaban llenas de combustible llegaron totalmente vacías, porque el Ministerio de Comercio se negó a permitir que fueran embarcadas conteniendo combustible. Igualmente teníamos municiones en el nivel inferior, cuando obviamente las queríamos en el superior. El Canberra sería nuestro mayor transporte de tropas. Atracó y a las 72 horas había sido equipado con una pista de aterrizaje para helicópteros y partió con 2.500 hombres. El trabajo no se detuvo cuando partió la fuerza especial. Se hizo buen uso de un alto en la isla Ascensión a mitad del camino a las Malvinas. Estuvimos en la isla Ascensión 2 semanas y durante ese tiempo pudimos organizarnos y reestivar. Teníamos la munición de artillería junto a las piezas de artillería y en general nos preparamos para lo que entonces comenzamos a comprender que no eran unos espléndidos ejercicios, sino que en realidad era ir a la guerra. Los barcos mercantes especialmente preparados para la campaña llevaban la mayor parte del material. El Atlantic Conveyor era un depósito de ordenanza flotante.
El Atlantic Conveyor transportaba nuestros helicópteros y con una cantidad limitada de transporte por carretera, el movimiento logístico era absolutamente esencial. Pero fue alcanzado por un misil Exocet. Se perdieron 3 de ellos. Por fortuna uno estaba volando en ese momento, acababa justo de partir, y pudo usar barcos a través del océano como puntos de apoyo hasta que al final llegó a San Carlos. Ese único helicóptero fue entonces el principal transporte logístico que tuvimos en toda la campaña. Esto no solo nos forzó a incrementar las cargas con los hombres que llevaba, sino que fue la razón por la que enviamos al Sir Galahad con los guardias galeses y una gran cantidad de munición y material Black Coat, con el resultado de la triste pérdida de varias vidas. Sorprendentemente no atacaron los coloreados ferries ingleses situados aquí en San Carlos, ni al Canberra, como una gran ballena blanca, el blanco principal que llevaba a nuestros hombres y nuestros suministros. En su lugar eligieron con mucho valor atacar la Real Escolta Naval, los barcos artilleros, y en efecto hundieron y dañaron a 2 de ellos. Si los argentinos dirigen sus ataques a nuestros barcos almacén a 8.000 millas de casa y perdemos uno de aquellos barcos, entonces habríamos tenido un gran problema. Cuando los de logística tienen grandes problemas, los soldados sufren, y si el terreno y el clima conspiran contra ellos, mueren. En 1812, 250.000 soldados de Napoleón perecieron helados y hambrientos entre las nieves de la Rusia occidental durante la retirada de Moscú. Había calculado mal, fatalmente mal, el invierno ruso. El mismo terreno no fue más amable con los alemanes 130 años después. El soldado de los ejércitos invasores descubre a su costa que no ha sido equipado adecuadamente para los rigores del invierno ruso. Incluso nuestra unidad, que había llegado de Francia, no tenía una buena ropa de invierno. Recuerdo que en el primer invierno yo tenía uniforme de verano, y entonces la temperatura debió bajar a 50 grados bajo cero. Hacía mucho frío. Teníamos que pagar el precio por no estar preparados para el invierno ruso. Pasé 3 de aquellos inviernos en Rusia y es una experiencia terrible. Estábamos viviendo en un clima muy duro. Nos dijeron que cuando tienes mucho frío y de pronto sientes calor y no hay motivo para sentirlo, es un momento peligroso. Yo tenía un amigo que salió a hacer sus necesidades. Eso era por la tarde. Y a la mañana siguiente alguien dijo, ¿dónde está Helmut? Ese era su nombre, aunque realmente el nombre no importa. Entonces salimos y buscamos a Helmut, y Helmut estaba aún agachado, con los pantalones caídos, en cuclillas en la nieve. Tenía una expresión muy feliz en su cara. Yo vi a varios que murieron de frío y todos tenían una expresión muy agradable, porque sentir frío es muy malo, y de pronto te sientes agradablemente caliente. Es la muerte que se arrastra hacia ti. Revolucionó la logística e hizo mucho para cambiar el sistema de lucha de un ejército fue la aparición del avión de transporte. Este es probablemente el avión militar más famoso de todos, el Dakota. Sigue fuerte después de 40 años. Este está en servicio en la Fuerza Aérea Israelí. Puede llevar 20 soldados totalmente equipados o 2,5 toneladas de suministros. Duro y fiable, puede aterrizar en una tosca pista o soltar su carga con paracaídas. Aviones como este alteraron el curso de campañas como la de Birmania en 1944. El comandante en jefe, Lord Mountbatten, dijo a sus hombres que confiaran en el suministro aéreo. Cuando los japos intenten su viejo truco de ir tras vosotros y cortar las líneas de comunicación, estad tranquilos. Desde ahora no habrá más retiradas. En febrero de 1944, parte de la 7ª División India fue rodeada por los japoneses en Birmania Occidental. La aviación la tuvo abastecida de alimentos y munición.
Los planeadores fueron usados en las operaciones Chindit tras las líneas japonesas. Muchas de las tropas fueron lanzadas a zonas de aterrizaje dentro de la jungla. No siempre tuvieron un aterrizaje. Cuando el 14 pasó a la ofensiva en 1944, los soldados eran abastecidos con los mismos lanzamientos a bajo nivel que antes hicieron posibles sus batallas defensivas. El capitán de escuadrilla, Derek Grucock, vio la campaña desde el punto de vista del piloto. Las zonas de lanzamiento eran difíciles de localizar porque obviamente eran muy pequeñas y en una zona muy fantástica, que en una gran extensión parece la misma. Es todo jungla y es todo verde y todo brotando allí. Alguna parte es alta y otra baja, pero no es fácil de descubrir. Teníamos que aterrizar en pistas como de unos 800 metros con un Dakota totalmente cargado, y eso era especialmente difícil en una zona como la llamada Aberdeen. Tenías que acercarte recto. Esa pista en particular era la peor. Creo que cayeron unos 20 Dakotas a tierra cuando al fin la localizamos. Lo que hacía el trabajo maravilloso era que el aeroplano en el que volábamos era magnífico. Podías volar en círculo casi como un caza y podías aterrizar en un espacio muy pequeño. Realmente era un aeroplano maravilloso. No creo que pudiéramos haber hecho el trabajo con otra clase de aparato. Pero el suministro aéreo tiene sus limitaciones. En 1954 los franceses se aferraban desesperadamente a una posición clave en Dien Bien Phu, en Vietnam. La artillería del Viet Minh pronto inutilizó la pista de aterrizaje y los refuerzos y suministros tenían que ser lanzados en paracaídas. Los helicópteros podrían haber ayudado, pero los franceses tenían muy pocos. Las tropas en tierra eran cercadas cada vez más estrechamente. Y cuando se pidió apoyo aéreo para el ataque por tierra, los artilleros antiaéreos del Viet Minh se cobraron muchas víctimas. Estaba rodeado de colinas. Los pilotos franceses llamaban a Dien Bien Phu el Orinal. Causaron fuertes bajas al Viet Minh, pero al fin la posición fue superada por el peso del número. Los franceses pagaron un alto precio por su pérdida de apoyo aéreo. Perdieron lo mejor de su fuerza de combate y con ello una colonia. Los Estados Unidos gozaban en Vietnam de una superioridad logística sin igual en la historia de la guerra. A principios de 1968, la base de infantería de marina de combate en Quê San era abastecida solo por aire. Entre el 21 de enero y el 8 de abril hubo cerca de 1000 aterrizajes o lanzamientos entregando más de 12.000 toneladas de suministros a la guarnición. Jim Hebron era un miembro de ella. Cada día llegaba un avión de carga. Era la línea que nos traía los suministros. Las judías, las balas y las vendas que necesitábamos para sobrevivir durante aquel periodo de tiempo. Se convirtió en un infierno, porque estaban bombardeando la pista de aterrizaje tan duramente que lanzaban los morteros al paso de los aviones y alcanzaron buen número de ellos. Por un periodo de tiempo, la pista quedó cortada y no sabíamos si tendríamos suficiente material para batirnos en retirada. Quê San estaba bajo constante fuego de bombas y morteros. Los hombres podían ponerse a cubierto en sus trincheras y búnkers, pero los aviones en la pista eran blancos fijos.
en el cuerpo de un soldado, pero tiene un efecto igualmente dañino en su moral. El hambre ha acelerado derrotas con mucha frecuencia en la historia, así que un general inteligente se preocupa mucho de que su tropa esté bien alimentada. He estado allí y me han dicho que en el próximo envío de las 8 esperan lo que falta de pilote más el suyo, así que deberán tener como unos 6.000. Creo que llegaremos a superar los 25.000 barcos, pero de todos modos no hay problemas. Durante buena parte de la historia, la alimentación de sus soldados fue uno de los mayores problemas de un general. Y era un problema que crecía conforme el tamaño de los ejércitos se incrementaba. Eduardo III, en su camino a Crecy, encontró difícil alimentar a sus 11.000 hombres. En el apogeo de la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, el rey sueco Gustavo Adolfo II y su oponente Wallenstein tenían cada uno ejércitos de 100.000 hombres. Estos ejércitos eran como enormes orugas devorando su camino a través de la tierra, dejando un rastro de hambre y destrucción tras ellos. Cuando el suministro de alimentos fallaba, los soldados lo solucionaban por su propia cuenta, saqueando a los habitantes de las zonas por las que marchaban. En la Primera Guerra Mundial, los soldados se podían contar por millones. Pero la invención en el siglo XIX de la comida enlatada y seca significó que la alimentación de los ejércitos ya no era un problema. Una panadería se enorgullecía de consumir unos 70.000 kilos de harina en un solo día. Graham Williams recuerda otras exquisiteces. En aquellos días, tal vez tenía un trozo de tocino y un gran saco lleno de panes, o un cajón de madera lleno de latas de mermelada y otras cosas. Las raciones adecuadas eran carne fresca o, en lugar de carne fresca, una lata de carne en conserva. También había mantequilla en lata. En lugar de pan... Hoy día los suministros son transportados a la línea del frente en helicópteros gigantes como este. Todo, desde balas hasta bizcochos, desde sangre hasta mantas. Estos helicópteros son solo el último eslabón de una larga cadena y una compleja organización, sin las cuales las armas más mortíferas quedarían silenciosas y el soldado más valiente moriría. En el cuartel general logístico del ejército estadounidense en Alemania, los oficiales están planificando la recepción de los hombres de una brigada blindada. 17.000 hombres y 50.000 toneladas de equipo llegados desde Fort Hood, Texas. El objeto de la guerra, según un general de la Guerra Civil Americana, era estar allí el primero y con más. Hoy tenemos una palabra más prosaica para definir eso: logística. El arte práctico de desplazar a los ejércitos y abastecerlos. Estoy comprobando un horario de trenes para el desplazamiento de los M1, M2 y M3. Tenemos un problema con los horarios de trenes y estoy especialmente interesado en la zona norte. Para un ejército moderno es un trabajo enorme, como mover una pequeña ciudad con todos sus servicios. Todo, desde almacenes y talleres hasta sanatorios, cines y tiendas. Por tierra, mar y aire se reúne el vasto y mortífero inventario de un ejército del siglo XX. Este es el horario. La atención al detalle es vital para hacer que todas las piezas del complejo rompecabezas guerrero encajen en el tiempo y lugares justos. Hombres, camiones y tanques. América flexiona sus músculos de la guerra. Dice que esta unidad viene con solo la mitad de la fuerza de la que estaba programada. Ponla solo allí después de que yo te lo diga. Ahora solo tienes que descargar mi camión. En el siglo XIX, casi todos los hombres uniformados estaban desplegados dentro del alcance de los cañones enemigos. Hoy el trabajo de suministro se ha hecho tan amplio que muchos soldados nunca ven el frente. En Vietnam, solo 1 de cada 7 soldados se vio realmente envuelto en combate. Por muy complejo que sea el uso de la tecnología, en cierto aspecto, un ejército de hoy es como cualquier otro de la historia. Según la famosa frase de Napoleón, marcha sobre su estómago. Los soldados, para mantener una fuerza de combate efectiva, necesitan 3.000 calorías al día,
aunque les sean servidas con un sabor que pocas madres reconocerían como tal. Estás tirando más al suelo de lo que dejas en la mesa. Espera un momento, mira. Se corta así. Cuidado con los dedos, que los necesitarás. Asegúrate de que lo mueves bien y de que todos los ingredientes están arriba. Si no, se van a quejar. Dale su ración completa. Obviamente, la falta de comida tiene un efecto físico. Para complementarlo había galletas del ejército, una especie de galletas para perros. Y otra cosa llamada maconichie. Era una ración de carne de buey y verduras en lata. Calentándolo no sabía muy mal, pero había un tipo en nuestra sección al que le gustaba frío, un sabor de lo más repugnante. En nuestro batallón nunca teníamos leche para nuestro té. Había un terrible desperdicio de comida. Especialmente había montones de queso, mucho más del que necesitábamos realmente. Había siempre un montón de aquel desperdicio y en particular latas de carne. En muchos casos el fondo de las trincheras era tan fangoso que se ponían latas de carne como una especie de pavimento. Una notable característica de la Segunda Guerra Mundial fue la capacidad de los aliados para alimentar y abastecer tropas en cualquier parte del mundo. Pero lo que el soldado inglés quería era té. Un enfermero pensaba que los 5 principales elementos antes del choque de la granada eran una taza de té y 4 terrones. Pero cuando los soldados no logran tener su comida regular, revierten a los métodos de tiempos pasados. Íbamos mal de comida y llegamos a una aldea, a una pequeña aldea. Nos aseguramos bien de que allí no hubiera tropas. Vigilamos bien por todas partes. Normalmente tratábamos de rodear los pueblos. Llegamos allí y había unas 5 o 10 familias viviendo en unas pocas casas. Nosotros llegamos allí con nuestras armas. Ellos no tenían. Y también estaban hambrientos. Tenían muy poco para comer. Había sobre todo mujeres y niños. La gente estaba hambrienta y hacía mucho frío. Bueno, les quitamos todo. Cuando estábamos en unidades y no podíamos conseguir comida, nos metíamos. Soldados. Los músculos de la guerra. La batalla es el momento más crucial de la guerra. Y su resultado, bueno o malo, será decidido por el valor de los soldados y la habilidad de sus jefes. La victoria también dependerá de cómo sean abastecidos los soldados en lucha.